sobre el temor, Pancho, que habíamos hablado y qué causa de nosotros el temor, el miedo, que es contrario a la fe. El temor anula la fe. Y dice que cada vez son más las personas que literalmente viven muertas de miedo. Siempre los fantasmas del pasado las persiguen, el futuro la atemoriza, paralizándolas, mientras que la incertidumbre del presente los adormece. Muchas personas que tienen miedo, o sea, viven acosadas, humilladas. El miedo lo que produce es atormentarnos, oprimidas, deprimidas, vencidas, derrotadas. El miedo en sí tiene una fuerza destructiva. Hay una sola cosa a la que sí deberíamos temer, y esto es al miedo mismo. Roosevelt, expresidente norteamericano, inmortalizó esta frase: nosotros no tenemos nada que temer sino al temor mismo. En realidad esta declaración encierra una verdad tan grande como muchas personas se imaginan. El temor, como la fe, tiene en sí una fuerza creativa. En Hebreos 11 la fe dice que confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aún cuando no podamos verlo. Por la fe podés conseguir un milagro, hacer visible lo invisible, crear algo que no existe todavía. Lo mismo sucede con el miedo. Con frecuencia aquello que tememos viene sobre nosotros. Como dijo Job 3:25, si por ahí alguno lo quiere buscar. Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. La gente que tiene miedo a enfermarse es la que más se enferma más a menudo. Y los médicos tratan de explicar eso diciendo que se induce a la enfermedad psicosomática. Psicosomática sería cuando de la mente lo que pensamos se induce al cuerpo. Sin embargo, nosotros como cristianos creemos que no es más el resultado creativo del temor. Lo que nosotros creemos, tememos, eso no va a suceder. Temor es creer que algo malo va a suceder. El temor es realmente la fe en algo que no se desea que suceda. Así como usamos fe para expresar creencia en algo bueno, así también usamos la palabra temor para expresar creencia en algo malo. Y así es como el temor anula la fe y la fe anula el temor. O sea que la fe es contraria al temor y el temor es contraria a la fe. Es un tema muy muy interesante. Muchas veces lo medité, muchas veces pensé cómo actúa el temor en la persona, y uno puede darse cuenta que cuando uno tiene miedo, uno es capaz de imaginarse cualquier ruidito que escucha, y en la oscuridad vos ya te vas a imaginar cualquier otra cosa. El cerebro se imagina cosas, y nuestra imaginación no es solamente imaginación, algo que está en un mundo imaginario y no pasa a la realidad, sino que somos capaces de mentalmente configurar cosas y no nos damos cuenta. Nuestra creatividad, nuestra imaginación tiene un potencial mucho mayor que el que creemos. Hubo un tiempo en mi vida en que pasé experiencias así de tener temor y no poder explicarlo, y pensaba ¿de dónde viene? ¿Qué es? Y leyendo la palabra me encontré con pasajes como este que dice: el amor perfecto echa fuera todo temor, y ahí Dios le va permitiendo a uno ver. Y el miedo es justamente lo contrario a la fe. El miedo básicamente es creerle al diablo, porque tener paz es estar creyéndole a Dios. Podemos traducirlo así: tener paz es estar creyéndole a Dios, estar tranquilos de que Dios va a actuar, de que Dios tiene todo bajo control. Ahora, si yo tengo miedo, no es
que el miedo queda ahí nomás, tengo miedo y bueno, sino que hay otro ahí que toma el control. El príncipe, como decía Cristo, el mundo tiene su príncipe, el príncipe de las potestades del aire, y es un experto a la hora de manipular o de trabajar para producir en nosotros lo que Él quiere que nosotros sientamos y así conseguir también actuar Él. Cuando Él nos hace tener miedo, nosotros los que estamos haciendo es no creerle a Dios. Por lo tanto, es como siempre se dice, no hay grises, hay blanco o negro, o está Dios o está el enemigo. Y cuando uno deja de creerle a Dios, de inmediato el enemigo ya tiene el espacio cedido para actuar. Es como lo que vos leías hoy que le pasó a Job. Por lo que uno puede leer en la historia de Job, era un hombre muy fortalecido en las cosas de Dios. Sin embargo, así como el diablo pudo utilizar una pequeña parte ahí, él ya se encargó de hacer algo terrible en la vida de Job y decía que Job lo que temía, eso me sobrevino, dice. Es que el temor es estar creyéndole al diablo. En pocas palabras es eso. Temor es estar ahí a la expectativa de que te pase algo malo. Y si vos estás a la expectativa de que te pase algo malo, el enemigo es capaz de utilizar ese miedo, pero no solamente para causarnos más temor mediante nuestra imaginación, sino que Él también es capaz de obrar a través de ese miedo, y porque el hecho de lo que decíamos recién, de que le creamos a Él, ya le está dando a Él una no sé si autoridad en todas las letras, pero es como una especie de pseudo autoridad en la vida de uno, en donde Él va a poder hacer cosas, Él va a poder hasta hacer que uno vea cosas, o va a poder tomar el control y hacer hasta que uno se pelee con alguien porque uno creyó escuchar algo que nada que ver, o en medio de una conversación uno creyó estar viendo intenciones en la otra persona que en realidad uno lo estuvo mirando como perseguido nada más, esperándote que te pase algo malo ahí, y el diablo te lo hace. De alguna manera el diablo te va a hacer pelear con personas, te va a hacer vivir circunstancias difíciles, te va a hacer retenerte de hasta afrontar algún desafío en la vida, ni hablar de eso. Ahí es en donde uno más falla a la hora de llegar a emprender algo nuevo, animarse a soltarse a más. El temor te lo va a impedir por completo, ¿no? Así es, Pancho. A eso es lo que causa el temor, es una fuerza destructiva. Acá otra que le impide a las personas que pierdan su capacidad física, su vitalidad física. Se enferma a los individuos, acorta la existencia. Y se ha descubierto que el miedo es una de las causas principales de los ataques cardíacos fatales. En un informe se reveló que las personas que se ahogan muy a menudo no son las que se encuentran agua en los pulmones. La víctima muere únicamente porque se le paralizó el corazón. Como resultado del mismo miedo le provoca el ataque cardíaco. Lo mismo sucede con aquellos que mueren después de haber sido mordidos por una culebra. Se ha descubierto que solamente alrededor de un 20% de las víctimas de mordeduras de una culebra han recibido 20% de veneno suficiente como para causarle la muerte. O sea que la persona más murió del susto, del miedo, que por la mordedura de la serpiente. Y sí, ¿y cómo vamos a vencer esos temores? Si nosotros vamos a libros de Isaías, Dios en realidad en toda la Biblia, 365 veces dice no temas. O sea, Dios nos dice en todo tiempo, no temas. Ahí en Isaías 41:10 hay una parte que dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmaye, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, esta promesa es que dice Dios que no debemos temer a nada, que solo nuestro temor debe ser a Él,
que no sería un temor, sino es un respeto claro, hacia la él. Biblia lo sabe expresar como temor reverente. O sea, en gran parte tener miedo a lo que a uno le pueda pasar apartado de Dios, y en gran parte también ese temor reverente que no es miedo, sino es como un respeto absoluto. Llegar hasta a temblar en la presencia de Dios, pero no porque Él le pueda hacer algo a uno, sino porque uno comprende ante quién está, alguien que tiene el poder hasta de destruir al mundo entero, como lo hizo en los días de Noé, alguien que tiene un control que uno se siente tan chiquitito delante de él que es como una especie de, no sé si impresión será la palabra correcta, pero a uno le provoca eso, ¿no? Un temor que no es temor de miedo, sino un temor reverente, le llama la Biblia. Y así es, entonces, hermanos, esto es lo que traje hoy. Y bueno, o sea, no debemos temer a nadie, a nada. Tenemos que tener fe para superar esos miedos. Y dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Ese amor perfecto que viene de Dios es el que nos sana, el que nos hace fuerte y nos permite aferrarnos y a confiar en Dios. Sí. Y nuestros pensamientos, nosotros tenemos que tenerlos, pero medidos a rajatabla. Por eso la palabra nos advierte, nos dice, todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es digno, en eso piensen. Toda buena dávida, todo don perfecto, dice, proviene de Dios. Toda buena dávida es toda bendición, toda cosa que viene para causar gozo, para causar bienestar en la vida de uno. Todo eso es de Dios. Lo demás es pensamiento del enemigo. Pensamientos de temor son pensamientos que el enemigo pone, porque él sabe que si yo estoy alimentando esos pensamientos de temor un determinado tiempo, me va a ocurrir. Yo le estoy dando cada vez más espacio para que él haga lo que él quiere hacer, y él no pierde un segundo de tiempo. Él no es que corre, él vuela, porque el tiempo le está quedando. Este es un ser que viene existiendo desde tanto tiempo ya. Él maneja el tiempo de una forma bastante distinta a la que nosotros manejamos, y él sabe que le queda muy poquito tiempo, y mientras esté haciendo marchar su reino, su imperio que ha construido de tinieblas, él se apura a tratar de llevarse a todos los que puede llevarse, y en caso de no poder llevárselos, él disfruta robándole el gozo a un cristiano. Los espíritus estos, al estar bajo un estado de maldición, ellos están bajo maldición, ellos están en un constante tormento, así no estén directamente en el infierno y anden obrando acá, ellos están atados bajo un tormento porque fueron maldecidos por Dios cara a cara, y no es poca cosa. Entonces ellos viven como irritados. Nosotros por ahí podemos conocer a alguna persona de esas que se reniegan por todo y viven irritados, y cualquier cosita ya parece que les salta la cólera. Los espíritus estos son peores, y ellos se irritan en gran manera cuando ven un cristiano que tiene gozo. Ellos odian ver un cristiano que tiene gozo, porque ellos no lo pueden tener, y ellos no pueden soportar ver que otros que ellos consideran tan inferiores a ellos, porque ellos se sienten muy superiores a nosotros. Y de hecho se podría decir en cierta medida que tienen capacidades mayores que las nuestras. Ellos pueden moverse en un ambiente espiritual y en un ambiente físico, algo que nosotros no lo podemos hacer así nomás si no es de la mano de Dios, ¿no? Entonces ellos odian ver que nosotros podamos disfrutar de un gozo de Dios que ellos no tienen. Así que si ellos no lo pueden llevar a usted al fin que ellos tienen, al menos se van a encargar de quitarle el gozo mediante pensamientos malos, mediante pensamientos de miedo, y hasta procurar realizarlos en su vida. Por eso tenemos que medir también cada pensamiento, tener cuidado, analizar nuestra mente, sujetar nuestros pensamientos, prevenir pensar en cosas que son malas y que nos están dañando. Comprendemos lo difícil que puede ser. Yo he tenido etapas en mi crecimiento como cristiano en las que he tenido que luchar, pero llorando y en la presencia de Dios, por pensamientos que no podía manejar.
y Dios lo va guiando a uno a manejarlos, a dominarlos, a someterlos y a lograr que estos pensamientos se alineen a la voluntad de Él. Y es algo por lo que tenemos que pasar para librarnos de esos pensamientos negativos. Creo que para mañana podremos estar hablando de esto, de un poco más sobre lo que son los pensamientos, que es por donde trabaja el enemigo con sus dardos de fuego. Bueno, muy linda la reflexión, Maida, y vamos a pasar.